Muy buenos días, amigos, hermanos en el Señor. Que la paz y el amor de nuestro Señor Jesucristo esté en vuestros corazones. Y continuando con nuestra lectura diaria, la Biblia en un año, el día de hoy sábado de Evangelio, nos corresponde el Evangelio según Mateo, los capítulos 20 al 22. Mateo capítulo 20. Los obreros de la viña. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en 1 denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados, y les dijo: Id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora 11, halló a otros que estaban desocupados y les dijo: ¿Por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron: Porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: Id también vosotros a la viña, y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: Llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir, los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno 1 denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno 1 denario. Y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia diciendo: Estos postreros han trabajado 1 sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo, dijo a uno de ellos: Amigo, no te hago agravio. ¿No conviniste conmigo en 1 denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Nuevamente Jesús anuncia su muerte. Subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo: He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte. Y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Petición de Santiago y de Juan. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo: ¿Qué quieres? Ella le dijo: Ordena que en tu reino se sienten estos 2 hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo: No sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron: Podemos. Él les dijo: A la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los 2 hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor.
y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. 2 ciegos reciben la vista. Al salir ellos de Jericó, les seguía una gran multitud. Y 2 ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo: «Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros». Y la gente les reprendió para que callasen. Pero ellos clamaban más diciendo: «Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros». Y deteniéndose Jesús, los llamó y les dijo: «¿Qué queréis que os haga?». Ellos le dijeron: «Señor, que sean abiertos nuestros ojos». Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. El contexto de la parábola de los obreros de la viña inicia en el capítulo 19:30, cuando se habló acerca del joven rico. El joven rico se negó a abandonar sus posesiones y seguir a Cristo, y el Señor les advirtió a sus discípulos con respecto a los peligros acerca de las riquezas. Pero Pedro se jactó de él cuando dijo: «Señor, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos?». Su pregunta reveló el motivo equivocado por lo que nosotros debemos seguir a Cristo. Es por lealtad y amor, no para conseguir algo. Cristo les advirtió que algunos que eran primeros a los ojos de los hombres serían postreros. Esta parábola no se trata de la salvación, sino del servicio. El denario no quiere decir salvación, ni tampoco vida eterna, por cuanto la salvación no es por las buenas obras, por lo que hagas, porque el denario es un pago justo de un día de jornal. Porque si el denario indica recompensa, Dios no es justo en esto, porque cada trabajador recibió la misma recompensa. Entonces, si nosotros relacionamos cuando Pedro dijo en el capítulo 19, versículo 17, que le hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué más tendremos? Pensando de esta manera, dijo Pedro en sí que recibiría mucho más porque le hemos dejado todo y le hemos seguido. Cristo le enseña que Dios tiene el derecho de hacer con sus siervos lo que Él quiere. Cristo nos llama a que trabajemos para Él. Es muy malo o no es bueno que haya cristianos que estemos deambulando ociosos todo el día cuando hay mucho que hacer. Esta parábola nos recuerda que debemos servir a Cristo por amor y lealtad, no solo por las recompensas. Ahora, no es malo ganar recompensas, sino que Dios en su gracia recompensará a sus siervos fieles. Debemos examinar y vigilar nuestros motivos de servicio como cristianos hacia el Señor. El trabajo correcto, hecho por motivos incorrectos, va a deshonrar a Dios y nos roba las bendiciones. Luego tenemos en los versículos 17 al 28 la petición de gloria. Jesús anuncia por tercera vez acerca de su muerte a sus discípulos. La primera vez fue en Mateo 16, luego Mateo 17 y ahora en Mateo 20. Los estaba preparando para las crisis que deberían enfrentar en Jerusalén. La primera vez cuando Jesús reprendió a Pedro porque le dijo: no pones la mira en las cosas de arriba, sino en la de la tierra. Y ahora, en esta ocasión, la madre de Jacob y de Juan vino con una petición egoísta. Qué lentos somos nosotros de captar
el mensaje de la cruz, ¿verdad? Ante esta pregunta de la madre de Jacobo y de Juan, de manera egoísta, Jesús le da su respuesta, pero le responde a Jacob y a Juan, no a la madre, como suponiendo que eran ellos que estimularon a su madre a que haga esta pregunta. Lo interesante de Jesús es que les promete en verdad de probar de su vaso y el bautismo. Por ejemplo, Jacobo fue el primer discípulo martirizado según Hechos capítulo 12, y Juan sufrió grandemente, exiliado en la isla de Patmos, como lo indica en Apocalipsis 1. El egoísmo de parte de nosotros como cristianos o creyentes puede producirnos graves problemas en la vida de otros también. Jesús usó esta oportunidad para enseñar a los discípulos una lección de humildad. La persona verdaderamente grande es la que sirve a otros. Cristo es el mismo ejemplo cuando nos habla en Filipenses capítulo 2. El enseñorearse, el ser principal o ser famoso o ser promovido, eso es del mundo. En otras palabras, esto corresponde al sistema del mundo, pero no al sistema del reino de Dios. En los versículos del 29 al 34 nos habla de un milagro de sanidad. En el Evangelio según San Marcos capítulo 10 del verso del 46 al 52 nos indica que era un ciego, uno solo. Pero Mateo nos indica que fueron 2 ciegos. Es probable que Bartimeo sea mencionado en Marcos porque era el más conocido, el más reconocido y el que tomó la iniciativa de venir a Jesús. Este milagro es un cuadro de salvación. Los 2 hombres eran ciegos y todo pecador perdido está ciego. Eran pobres mendigos. Y el pecador perdido está profundamente en la pobreza, sin Cristo, sin Dios. Ellos clamaron a Jesús, quien es el único que puede abrir los ojos de los hombres. Él les mostró misericordia. No recibieron la salud por sus ruegos o sus clamores. La multitud trató de estorbarlos. Y el mundo de hoy trata de evitar que los pecadores vengan a Cristo. El toque de Cristo los curó y ellos, al seguirle, demostraron que sus vidas habían sido cambiadas del todo. Sigamos leyendo este precioso evangelio de Mateo capítulo 21. La entrada triunfal en Jerusalén. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos diciéndoles: Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis un asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: Decid a la hija de Sión: he aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió
diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta, de Nazaret de Galilea. Purificación del templo. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está: mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo: Hosana al Hijo de David, se indignaron y le dijeron: ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo: sí, ¿nunca leísteis: de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza? Y dejándolos, salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. Maldición de la higuera estéril. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo, que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis: quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. La autoridad de Jesús. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Respondiendo Jesús les dijo: yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, nos dirá: ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús dijeron: no sabemos. Y él también les dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Parábola de los dos hijos. ¿Pero qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero, le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo: no quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro, le dijo de la misma manera. Y respondiendo él le dijo: sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Los labradores malvados. Oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron
y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su herencia. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga, pues, el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo: ¿nunca leísteis en las Escrituras: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque éste le tenía por profeta. Si hemos leído con cuidado este capítulo 21, vamos a notar que hay 3 señales definitivas a la nación de Israel. A estas señales le siguen también estas 3 parábolas indicando al pueblo de Israel. Primero encontramos la presentación del rey. Esto fue el cumplimiento de Zacarías capítulo 9, versículo 9. Jesús es el rey de los judíos, el rey de Israel, pero ellos no lo reconocieron como tal. La multitud citó el Salmo 118, versículo 26. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Ahora Cristo también citaría el mismo versículo para refutar a los líderes. Nótese en el versículo 11 que la ciudad le llamó profeta y no como el rey. Desafortunadamente los judíos no conocieron el tiempo de su visitación y rechazaron al rey. En los versículos del 12 al 16 habla de la purificación del templo. La corrupción interna de Israel se ve como en el templo que habían transformado en casa de mercado. Posteriormente Cristo diría: he aquí vuestra casa os es dejada desierta. Por haber rechazado a su rey, Israel ahora tendría un templo vacío. Cuando los líderes lo acusaron, Cristo citó el Salmo 8, versículo 2, cuando dice: de la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza, que es un salmo mesiánico. En los versículos 17 al 22 se habla de la maldición de la higuera. La higuera siempre ha sido la representación o figura del pueblo de Israel. Esta higuera tenía hojas pero no fruto, ilustrando a Israel por su espectáculo religioso externa pero sin frutos. Indica que Dios le dio a Israel 3 años para que llevara fruto, pero la nación falló. Cristo usó el milagro como una lección de fe, sugiriendo que fue la incredulidad de Israel lo que le acarreó el juicio. Qué fácil es tener apariencia de piedad, como dice en 2 de Timoteo 3:5, pero nunca llevar frutos. Muchos cristianos, entre comillas, y engañadores oirán a Cristo decir un día: apartaos de mí, malditos, porque no tienen nada, solamente hojas. En estas 3 señales,
Entonces Cristo revela la ceguera espiritual de Israel, su corrupción interna y su carencia de fruto. Ahora continuemos con nuestra lectura en el Evangelio Mateo capítulo 22. Parábola de la fiesta de bodas. Respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas, diciendo: El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas éstos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos, diciendo: Decid a los convidados: He aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto. Venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza, y otro a sus negocios, y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: Las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: Amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: Atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. La cuestión del tributo. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿Por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo: ¿De quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron: de César. Y él les dijo: Dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto, se maravillaron y dejándole se fueron. La pregunta sobre la resurrección. Aquel día vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés dijo: Si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia, dejó su mujer a su hermano. De la misma manera, también el segundo y el tercero hasta el 7. Y después de todos, murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Entonces respondiendo Jesús les dijo: Erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo: Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. El gran mandamiento.
Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿De quién es hijo el Cristo? Y estando junto los fariseos, Jesús les preguntó, diciendo: ¿Qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron: de David. Él les dijo: Pues ¿cómo David en el Espíritu le llama Señor, diciendo: Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies? Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Es palabra de Dios. Lo recibimos, Señor. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y que lo compartas con otros. Por favor, haz planes para unirte a nosotros para una nueva lectura diaria, la Biblia en un año. Bendiciones y hasta mañana, si Dios lo permite.